Ok, este es un pequeño resumen de lo que vimos en la clase del día lunes. Vimos que los geógrafos utilizan diferentes tipos de métodos para poder estudiar los fenómenos geográficos que suceden en el planeta Tierra. Estos se conocen como principios metodológicos y están constituidos por 5 principios. El primero es el de localización, el segundo causalidad, el tercero relación o conexión, distribución o extensión y el último de evolución o transformación. Recuerden ustedes que el conocimiento geográfico también aplica el método científico, que es un método que ya hemos mencionado en otras clases como las de biología. Entonces, todos los conocimientos que son emanados de la geografía pues tienen que pasar por varios procesos, ¿no? No son conocimientos empíricos, sino que son conocimientos que pasaron a través de diferentes estatus, ¿verdad? Para que pueda ser cierto. Eso ya lo vimos con el método científico. Ahorita voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, el primer punto es muy fácil de entender y este principio que es de localización va a responder a la pregunta de dónde. Todos los hechos geográficos, los fenómenos geográficos, tanto naturales como humanos, ¿verdad? Suceden en un punto determinado en la superficie terrestre, ¿vale? Por ejemplo, veíamos con sus compañeros en la clase que el temblor del día 7 de septiembre pues tuvo un origen, tuvo una localización conocido como epicentro, que fue en este caso pues Acapulco, Guerrero, ¿no? Ese sería en este caso el principio de localización. El principio de causalidad va a responder a la pregunta de por qué. ¿Por qué suceden los hechos naturales y sociales, ¿verdad? Que pues pasan en el planeta Tierra. Por ejemplo, este principio nos explica por qué se da el proceso de migración, por ejemplo, de estas personas que ahorita mismo están migrando de países centroamericanos como Guatemala, como Honduras, ¿no? Como Jamaica, ¿verdad? Que están saliendo de su lugar de origen y tienen que pasar, por ejemplo, por nuestro país, donde tristemente están siendo violentados sus derechos humanos. Vamos a estudiar la causa, por qué se están viniendo de allá. En el caso del terremoto, del temblor, ¿no? Podemos explicar por qué. Bueno, pues por el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Podría ser allá en las costas de Guerrero. Entonces, este principio de la causalidad me va a explicar a mí por qué suceden los fenómenos tanto naturales como sociales. Ok, en el caso de el principio de relación o conexión, va a responder a la pregunta de cómo. Hay que entender una cosa, el espacio geográfico, ¿sí? Aquí lo escribí. Hay que entender que el espacio geográfico es un sistema complejo, ¿sí? Es un sistema complejo que está conformado de varios componentes y existe interrelación entre esos componentes. Por ejemplo, para poder explicar un fenómeno como un huracán, hay que tomar en cuenta varios componentes, como por ejemplo el viento, la velocidad del viento, la temperatura, la lluvia, ¿verdad? Y bueno, tiene que haber una interrelación entre estos componentes para que se presente el fenómeno geográfico, que en este caso sería el huracán. Pero por ejemplo, si separamos el viento de la lluvia, por ejemplo, del agua, o de la velocidad del viento, pues no se va a poder llegar a formar ese fenómeno geográfico. Entonces, este principio me va a responder la relación o la conexión que existe entre esos componentes que hay en el planeta Tierra, ¿sale? Todo está conectado, bueno, o más bien se debe de haber una relación o conexión para que se presente ese fenómeno geográfico. Y bueno, el principio de distribución o extensión nos va a indicar la localización, la expansión y la frecuencia
con la que sucede un suceso geográfico. Es decir, va a medir la dispersión y concentración de estos sucesos geográficos. Por ejemplo, si a alguien de ustedes les gusta la plata, ¿sí? Gracias al principio de distribución-extensión, sabemos que en nuestro país los estados que mayor producen plata son Zacatecas, Durango, Sonora y Coahuila. Y así, por ejemplo, podemos nosotros indicar qué estados de la República o zonas geográficas del país, de nuestro continente o del planeta Tierra, tienen producción de alguna materia prima, por ejemplo, ¿no? ¿Quién me va a indicar esa localización, esa expansión y esa frecuencia? Pues el principio de distribución o extensión. Y bueno, el último principio, que es de evolución o transformación, nos indica cuáles son los cambios que suceden en los hechos o fenómenos geográficos a través del tiempo, ¿no? Gracias a este principio podemos entender, por ejemplo, por qué ha incrementado la temperatura, ¿verdad?, del planeta Tierra, y esto trae como consecuencia que haya cambiado el clima de nuestro planeta. Así, por ejemplo, podemos entender el porqué de todos los problemas geográficos que tenemos actualmente, ¿no? Como por ejemplo las sequías extremas, por ejemplo las inundaciones, los huracanes, etcétera, etcétera. Entonces este principio me va a explicar esos cambios en los fenómenos geográficos a través del tiempo. Y bueno, de esta manera los geógrafos, al aplicar estas metodologías, pues entienden, ¿verdad?, cómo es que suceden los diferentes fenómenos geográficos y el espacio geográfico que se encuentran analizando. Todo esto, bueno, con la finalidad de buscar soluciones, ¿verdad?, a estos problemas y sobre todo entender el mundo que nos rodea.